Bienvenidos por descubrir. Hoy estamos en el Museo de Belerrubio y que lo voy a ver ahora mismo. Por aquí podéis ver un poco todo el tema de las rocas que tiene la comarca de los Vélez, de su sistema cástico, ya que tiene una parte muy yacífera, y todo el tema de las formaciones cársticas que existen en la zona. También podéis ir viendo cómo se formaron las montañas de la comarca de los Vélez. Tener en cuenta que estamos en el norte de Almería, en una zona que es cercana a la Sierra de la Estancia y principalmente bastante caliza. Y se van formando por un cierre del antiguo mar de Tetis, que es el que luego dio origen al mar Mediterráneo. Y por ese cerramiento provocó una fase de subducción, esto por artística de placas, y provocó una colisión que provocó hace 30 millones de años toda la zona de las montañas que existen aquí en el norte de la provincia de Almería, bueno, y toda la parte de Sierra Nevada en Granada, etc. Por aquí podéis ver las rocas que se extraen de las montañas de aquí de Los Vélez, como por ejemplo el beririo, que se utiliza para la construcción de esmeralda y el agua marina, la magnesita, que se utiliza principalmente para conseguir el magnesio, el cinabrio, que se utiliza para obtener mercurio, que el mercurio es para los antiguos, por ejemplo, podéis ver ahí un antiguo termómetro de los de mercurio, de los que se utilizaban cuando muchos éramos pequeños, que eran los típicos amarillos, que algunos hemos visto en nuestras casas. Luego también por aquí podéis ver que también se extrae la fluorita. La fluorita es donde se extrae el flúor, muy conocido, por ejemplo, podéis ver un tubo de pasta de dientes, porque es para lo que se utiliza, principalmente ya que produce que se evita la placa bacteriana, etc. Por aquí podéis ver ya un poco el mapa de la zona donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí podéis ver el pueblo de Chiribal, ubicado a la parte izquierda, dirección a la provincia de Granada. Por aquí podéis ver el Contadero de las Vertientes. El Contadero es el último pueblo de la provincia de Almería, dirección Cúllar de Baza. La Vertiente es ya la primera pedanía de Cúllar de Baza, junto con Venta Quemada, la podéis ver por aquí. Y si continuamos hacia abajo, te iría en dirección a Cúllar de Baza. Aquí abajo podéis observar el santuario, el Saliente, donde se ubica el santuario de la Virgen de Saliente, que es muy conocida como todos por el sobrenombre de la Pequeñica, que aquí los que sean del norte de Almería y del resto de la provincia, pues la podéis conocer por ese nombre. También por aquí podéis ver un poco más, si nos movemos hacia la derecha, al pueblo de Belerrubio, donde nos encontramos actualmente, el pueblo de Vélez Blanco, que es el pueblo que se ubica a 4 kilómetros hacia arriba, que es conocido por su castillo de los Vélez, y María, que es un pueblo dedicado a todo el tema de la agricultura y conocido por su jardín botánico y por el parque natural. Aquí podéis ver, por ejemplo, el embalse de Valdeinfierno. El embalse de Valdeinfierno, aunque empieza de los ríos que nacen aquí en la Sierra de los Vélez, ya directamente pasa, el embalse de Valdeinfierno ya se encuentra en la región de Murcia, que pertenece al municipio de Lorca. Por ejemplo, aquí podéis ver la última barriada, una de las últimas barriadas que pertenece a María, que es Cañada de Cañepla. Aquí en este mapa no podéis ver las carreteras, ya que es una zona donde se ven todas las formaciones montañosas de la zona. Por lo tanto, no se puede ver. Y por aquí también podéis ver, por aquí podéis ver el tipo de escala que tenemos, que es 1 sobre 50.000. Y por aquí podéis ver el municipio de Orce, ya es la provincia de Granada, que es muy conocido por todo el tema del hombre de Orce y todo su antepasado prehistórico. Por aquí también podéis ver un poco una imagen de toda la zona que nos ocupa, donde también podéis ver a pequeñas zonas, me voy acercando, el Cerro de Fontalegre, la Atalaya, la Sierrecica del Álamo, la Sierrecica de la Monja, que son toda la zona de aquí del macizo de Sierra María de los Vélez, el Cerro de la Fe, el Castellón, que es el antiguo castillo de aquí de Belerrubio, la Sierra del Pirate, el Mojonar, que es una de las barriadas, el pueblo de Belerrubio, todo con la continuación de la Sierra de María, el Maimón, que desde aquí es una de los dos Maimones, que es una de las zonas que son más publicitarias de Belerrubio, el municipio de el pueblo de Vélez Blanco, que por ahí se puede ver al fondo su castillo, la zona de la Sierra de la Sagra. La Sierra de la Sagra está en el norte de Granada, pero también se puede ver aquí, como se puede ver en la foto, en el momento de la foto está nevada.
El río Cornero, que es la zona de todos los ríos que desembocan en la parte del río Segura, ya que esta zona pertenece a la cuenca hidrográfica del río Segura. El Gavaro, que es otro pico más que por la zona, y la Muela Grande, que como podéis ver es un cerro muy plano, ya que existe como una especie de cortado y un balate que hacen que tenga esa forma característica. Por aquí podéis ver una reconstrucción ambiental de la área geológica, por ejemplo, para ilustrar un poco, el Paleozoico en la primaria ocurrió entre el 570 y los 250 millones de años, el Mesozoico en la área secundaria entre el 250 y 65 millones de años, esta época es conocida por ser la época de los grandes dinosaurios, y luego el Cenozoico o era terciaria y la cuaternaria, que es la actual, va de los 65 millones de años hasta la actualidad. Por aquí también podéis ver, que voy a ilustrar un poquillo, algunos fósiles que se han encontrado en la comarca de Los Vélez. Por ejemplo, ahí a lo lejos, no llega a enfocar, pero lo explico, es un fósil de trilobites. Por aquí abajo podéis ver otros fósiles más de trilobites y unos cuantos más de los trilobites. Por ahí podéis ver una ignita silúrica, ya que esta parte también estuvo hundida por el mar, unos corales y unos tetracoralarios, unos branquiópodos, otro branquiópodo por aquí podéis ver, voy enfocando, algunos más, unos crinoideos, unos graptolites, por ahí al fondo podéis ver una monita, unos más branquiópodos, por aquí podéis ver unas esponjas marinas, unos corales y unos hexacoralarios. Por aquí podéis ver una cnictia, otras monitas más grandes. Por ejemplo, esos se ven bastante bien. Aquí hay una pata de un equinodermo, posiblemente de un mamut. Por aquí podéis ver más trozos de equinodermo, más fósiles de equinodermo, un diente de pez, de equínido. Por ahí podéis ver las espículas del equinodermo, un foraminífero. Ahí podéis ver también gasterópodos y por aquí podéis también ver peces fósiles. Una vértebra de un cetáceo, posiblemente de una ballena y tal. Otro fósil de pez a lo lejos. Uy, me he dado con un laminibranquio, otros corales. Más, hay por ejemplo por ahí para el fondo ostras. Un tronco fósil, unos huesos de mamíferos. Y por aquí también podéis ver una donación que hizo el Instituto del Pueblo, el I. José Marín, que es un microscopio óptico. Por aquí podéis ver una foto de donde se encontraron todas estas zonas de todos estos fósiles. Como podéis ver, es una zona que se nota que ha estado erosionada por el mar y por los distintos ríos que también salpican toda la zona. Por aquí podéis ver también todas las estructuras de rocas que forman nuestra comarca. También por aquí podéis ver un hueso de mamut. Y por aquí podéis ver unos cuantos más amonites. Por aquí podéis ver el arco natural de Maimón, que está formado por calizas de origen marino, donde donde el agua ha ido excavando y haciendo esas cuevas y esas formas que podéis ver aquí. Por aquí podéis ver la posible llegada de los distintos homínidos que han existido en la historia a la comarca de Los Vélez. Como podéis ver, han ocurrido varios, por ejemplo, el Australopithecus afarensis, que surgió en Etiopía, el Homo habilis, que surgió en Kenia, el Australopithecus robustus, que surgió en África del Sur, el hombre de Orce, que surgió en Ventamicena, en el pueblo de Orce, a unos 30 kilómetros de aquí, el Homo erectus, que surgió en Indonesia. Por aquí podéis ver también el hombre de Orce, que surgió en Ventamicena, en el pueblo de Orce, que fue descubierto por el equipo de Josep Gibert, el Homo erectus, que surgió en Indonesia,
Y por aquí también podéis ver ahora mismo un Homo erectus de Java. El hombre de Pekín, que surgió en Chukutian, en China, en el 420 a.C. El hombre de Atapuerca, que es el Homo antecesor, que surgió en Atapuerca, en la provincia de Burgos. Y el hombre de Neandertal, que surgió aquí en Europa. Por aquí podéis ver también un poco del mapa. Nosotros estamos situados actualmente aquí, un poco más a la derecha, porque la estrella verde es el nombre de Orce, un poquitín más a la derecha, ya que estamos en la comarca de los Vales. Y podéis ver dónde fueron surgiendo cada uno de los homos que existen en cada época. Por aquí podéis ver un Australopithecus, que es un Homo habilis, que tiene una capacidad craneal muy bajita, unos 600 centímetros cúbicos, y ocurrió hace 2,5 millones de años. Por aquí podéis ver un Pithecanthropus, perdón por leerlo porque el nombre es complicadillo, que es el hombre de Java, con una capacidad craneal de 825 centímetros cúbicos y surgió alrededor de hace 1 millón de años. El Homo erectus de Pekín, que como he explicado antes, surgió hace 1 millón de años y ya tiene una capacidad craneal entre 850 y 1200 centímetros cúbicos. Y el Homo neanderthalensis, este por ejemplo francés, es de Chapelle-aux-Champs, con una capacidad craneal de 1350 a 1750 centímetros cúbicos y surgió entre hace 100.000 y hace 35.000 años. Aquí podéis ver los fósiles que se extrajeron de Fonela, de la Sierra de Zamborino. Eso está en la provincia de Granada, por si no sabéis dónde está. Y se extrajo un hueso fósil del Cuaternario, una Cupinchul de época sahariana, bueno, de época del Sáhara, un hueso largo, y por aquí podéis ver otro trozo más. También por aquí podéis ver donde explica cada una de las culturas, como la cultura del Quijarro, el chopper, que se preparaba para todo el tema de tala y tal, como una herramienta, la chopping tool, que ya he explicado antes, y el último más antiguo encontrado fue fabricado por el Homo habilis, que os he explicado antes por su cráneo, cómo era su capacidad craneal, etc. Por aquí podéis ver un Australopithecus africanus. También por aquí podéis ver un Homo ergaster, que es una capacidad craneal pues tiene unos 1500 centímetros cúbicos y es de hace 1,5 millones de años. Por aquí también podéis ver una mandíbula fósil de una hiena. También podéis ver por aquí los huesos largos de un équido, posiblemente de algún ascendente de los caballos actuales. Una chopping tool, que ya como he explicado antes son el tipo de las puntas de hacha y tal, talladas en piedra. Y por aquí podéis ver unas molares de caballo, unas molares de cabra, de búfalo y de ciervo fosilizados. Por aquí podéis ver algunas raderas achalenses. Por aquí podéis ver un tiezo. Por ahí podéis ver varias puntas de epifaces. Algunas más. Por aquí podéis ver una punta de hachuela. Unos cursillos de dorso. Un protobifaz. Una lasca de valor y una redera. Por aquí podéis ver unos núcleos. Por ahí podéis ver algunos tipos de raspadores y tal. Por ahí podéis ver también un núcleo chilense y un nódulo. También continuando por los expositores que hay aquí en el museo, también tenemos unos denticulados, unos buriles, varias puntas de flecha, varias láminas, un protobifaz. Al fondo por ahí podéis ver que en color más así como clarillo, un raspador, varias muescas, rederas y raspadores. Por aquí podéis ver poliedros, más núcleos y cuchillos de dosificro. Estos pertenecen a los yacimientos de El Cortijo Peñasol, que está en Villanueva Mesía, en la provincia de Granada, dirección o si fuera dirección a Antequera, viniendo de Granada, pues por allí. Y la Pandera del Pino, que es en Tieno. Continuando para más, aquí podéis encontrar el yacimiento de la Caringüela, algunos denticulados, algunos cuchillos de dorso. Mira, una analización de un hombre de Neandertal, algunas lascas, una perforadora y una lámina, un fragmento fósil de húmero de Neandertal y unos triángulos de hueso.
Por aquí podéis ver también unas puntas de flecha, un perforador de una herredera, unos dientes de ciervo, unas puntas de evaluar, unos molares de caballo y diversos tipos de herrederas. Por aquí podéis ver un poco de información sobre el hombre de Neandertal. Espera que creo que no se ve. Así que voy a intentar enfocarlo un poquillo, a ver si es posible. Por ahí podéis ver algo, un poco de información. Continuando, podéis encontrar aquí casi todo lo que existe del Solutrense, es decir, es del juego de Ambrosio, ubicado en Vélez Blanco. Por aquí podéis ver un poco de información sobre cuándo ocurrió el Solutrense, que ocurrió entre el 19.000 y el 16.000 a.C. aproximadamente. La información de la cueva de Ambrosio, que es el yacimiento paleolítico mejor conocido de toda la comarca de Los Vélez. Por aquí podéis ver unas lascas, unos perforadores, unas hojas de dorso y unas láminas encontradas en el yacimiento de cueva de Ambrosio. Por aquí podéis encontrar una hojita, un cuchillo de la época, una granja de sauce fósil, unos núcleos que me lo solté anteriormente sin querer. Por aquí podéis ver también una herradera, unas puntas de muesca, unas hojas de laurel, también hay ahí, unas láminas y algunos de los huesos que se utilizaban en la época. Por aquí también podéis ver del ateniense, que es del antiguo Sáhara español, de toda la industria africana que España tuvo en el antiguo Sáhara, como por ejemplo se puede encontrar, fijaros, un huevo de avestruz, unos denticulados, unos perforadores, una lámina apuntada, una hoja retocada, unos bifaces de punta de cóncava, unos raspadores, y por aquí hay alguna donación de Aníbar, del yacimiento de Paleolítico Superior de Villanueva de Mesía y del Llano de las Canteras de Alfacar. Alfacar es muy conocido, el pueblo muy conocido por, algunos lo conoceréis por el programa del Grand Prix, otros lo conoceréis por su PAN, que es de indicación geográfica protegida. Por aquí también podéis ver un poco más de Paleolítico Superior y Epipaleolítico, como algunas Venus, la Venus del Spluch, de Willendorf, la Dama Grimaldi, la Dama de Baden-Powell, una reproducción de un bastón de mando, de una placa con un bisonte y unas piezas de caballo y de ciervo, que son las placas óseas. Por ahí podéis ver también algunas láminas truncadas, perforadores y buriles, una reproducción de un arpón de hueso y un conjunto lítico del epipaleolítico. Por aquí podéis ver una reproducción de las pinturas rupestres de los Juegos de los Letreros, ubicado en el municipio de Vélez Blanco. Por aquí podéis ver un cartel informativo que ahora voy a ir explicando. Y por aquí podéis ver un poco del abrigo rocoso que existe en el Juego de los Letreros. Muy bien reproducido por el Ayuntamiento de Vélez Rubio, aunque es una donación de Antonio Jamartina. Por aquí podéis ver a un hombre de las cavernas, antiguo ya, haciendo unas demostraciones de las pinturas rupestres. Por ejemplo, la más visible es el brujo, también conocido aquí en la provincia de Almería. Y por aquí podéis ver algunas reproducciones más y una que se parece mucho al Dalo, a nuestro símbolo provincial, el cual se cree que es un hombre que tiene un arco en las manos o que está disparando un arco. Por aquí podéis ver algunos más. Y por aquí, dibujado en la pared, podéis ver casi una reproducción como tal de todos los que tenemos por dentro. ¿No? Aquí podéis ver el brujo. ¿Y qué crees que dibujaban? Pues todo lo que veían, es decir, plantas, unos pajarillos, todo lo que ellos veían en su imagen y guardaban en su cabeza. A partir de aquí ya dejamos el paleolítico, vamos al neolítico, y esto pertenece a los Juegos de los Molinos de Alhama de Granada. Por aquí podéis ver una población que existía en la época, de toda la cultura de Almería, que es la cultura de los millares y la cultura del Algar. Lo poco de cultura levantina, que lo tiene representado con el color morado, el
El color amarillo se dedica al sustrato epigravitiense. Toda la zona verde son los epipaleolíticos, recolectores y cazadores, y los verdes son acidienses. Por aquí, pues, como he dicho, es de los Gobos de los Molinos de la Madre Granada. Por aquí podéis ver una vasija, un vaso condecorado, en arqueología llamado vaso, con forma de campana invertida, por ahí lo podéis ver. Por aquí también podéis ver un asa con un pitorro, algunas láminas, por ejemplo, una cosa que no he explicado antes es que neolítico significa piedra nueva. Para que no lo sepa, la diferencia entre esta época y el paleolítico es que la piedra se pulimenta. Por lo tanto, podéis ver cómo son rocas más definidas y menos vastas como son en el paleolítico. Por aquí podéis ver un vaso globular. Por aquí podéis ver un alisador, unos percutores, una piedra de mazo, una cerámica con incisiones, que el color rojo se sacaba del almagre, una muela de molino, un molino marquiforme y una espátula de punzones de hueso. Por aquí podéis ver cerámica y cordeles plásticos y digitaciones. Por aquí podéis ver una exposición funeraria, por aquí podéis ver un ajuar funerario, que esto pertenece al Cerrico del Pilar de Cóndar, un municipio de aquí de la provincia de Almería, ubicado en el Cerro de los Filabres. Podéis ver todo lo que se guardaban, como pequeños amuletos, pulseras, vasijas, ya que ellos pensaban que se podría resucitar, es decir, como que te hacía falta para un futuro. También podéis ver alguna alabarda argárica, ya que en esta época ya estamos con los yacimientos del Arcar y la cultura de los millares también. Por aquí podéis ver un poco el neolítico de Canarias, el neolítico guanche. Como podéis ver, existen pequeños trozos de cráneo de los guanches. Los guanches, para que no sepáis quiénes son los aborígenes de Tenerife. Por aquí podéis ver un ganico con una vasija con dos pitorros, aunque uno de los pitorros lo ha perdido. Aquí hay unos bordes con implantación de ese pitorro, bordes de cerámica, otra vasija de cerámica más, unas cuantas de collar y un conjunto materialístico de obsidiana, ya que en esa zona, al ser bastante volcánica, tiene mucha zona en obsidiana. Por aquí podéis ver un poco más de lo que se encontrado en la zona de la cultura del cobre. Por ejemplo, podéis ver unas hachas pulidas ahí. Aquí podéis ver unas lascas de taller, diversos núcleos. Por aquí podéis ver una gran vasija. Por aquí podéis ver también un poco de otras láminas más. Aquí podéis ver varias puntas de flecha, triangulares, logásicas y de base cóncava. Por aquí podéis ver unos bordes y la decoración que tienen las vasijas entonces. Varios colgantes, hay uno de piedra y otro de cristal de roca. Hay punzones de hueso, una cuchara y un fragmento de sierra. Y por aquí hay un puñal, una hacha y una punta de cobre. Por aquí podéis ver también otra vasija más, como se llama en cerámica, llamada vaso, de forma campaniforme. Es decir, en esa época era la cultura del vaso campaniforme. Por lo tanto, podéis ver esa forma de campana invertida. Si la vemos desde abajo, se puede demostrar. Para que sepáis un poco lo que hay en esta zona. Por aquí continuamos en el periodo del cobre, con el yacimiento de Cerro de Redondo, en Belorrubio, también ubicado en Belorrubio, donde se ubica la cultura del cobre, también conocida aquí en Almería como la cultura de los millares, ya que fue la cultura más influyente. Por aquí podéis ver varios cuencos hemisféricos, por aquí podéis ver algunas piezas de cobre, unos ídolos, una cuchara, unas puntas losógicas y unos fragmentos de las presas de los telares. Por aquí podéis ver unas hachas pulidas, otro cuenco abierto, otro más, varios trozos de cerámica de plato, una escoria de fundición, unas láminas, unas lascas, trozos de minerales, mazos y otro mazo minero que por lo que podéis observar es de un tamaño más considerable que el anterior. Si continuamos por la siguiente, por aquí podéis ver un poco la zona.
tenemos lo siguiente, el Cerro de las Canteras. Está en Vélez Blanco. Por aquí podéis ver un trozo de una mandíbula humana, donde se puede observar muy bien la forma de los dientes. Otro ídolo, unas cuentas de avalorio que pertenecen a un contexto funerario, es decir, contada en el Piar, en Vélez Blanco, en el año 75. Es de época calcolítica y aunque es difícil de asegurarlo, diríamos que se escribe al calcolítico superior, es decir, el calcolítico más antiguo. Por ahí podéis ver un vasito ovoide, un cuenco, un punzón de hueso, una piedra de molino, varios percutores, unos cuchillos de dorso de corteza, un punzón de cobre, una lámina, una cerámica lisa, bordes de vasija y un fragmento de una sierra. Para que podáis también ver algunas zuelas y hachuelas. Y volvemos, que me he olvidado antes, a unos cuernos de arcilla. De la cultura del cobre pasamos a la cultura del bronce. Esto es del Cerro de los López, de aquí de Vélez Rubio. Y por ejemplo podéis ver otro vaso. Este no es campaniforme, ya con el de la época del cobre. Una cerámica con asas y mamelones, materiales de siles y de formación de hachas, láminas, hojas de cuchillos, etc. y útiles de telares. Otra olla con mamelones y por aquí podéis ver otra olla mejor desarrollada que la anterior. Por aquí podéis ver un cuenco de carena alta, unas alitas con cuello, un collar con dentalios y un hueso trabajado. Un cuenco con carena alta, una ollita con cuello, en el vídeo anterior me he confundido, un hueso trabajado, un hacha y una azuela, la anterior olla también que hemos visto. Y por aquí tenemos las ollas con melones, todos los raspadores y todos los núcleos que he enseñado antes, y la cerámica con asas y melones. Por aquí podéis ver la cultura de alargar. Casi todo lo que hay es del yacimiento de alargar, ubicado en Anta, cerca del río del mismo nombre, actualmente, en la época desde otro nombre, aunque no lo sé. Y también hay un poco de información sobre los yacimientos de Fuente Álamo y de Agata de Turre. Continuando con lo anterior del alargar, podemos ver un cuenco argárico con mamelones, una tulipa, un cuenco para beber, supuestamente supongo que vino, un poco otra olla de la época, varios betilos tipo toloi, un ajuar de bronce y un poco más de cerámico con melones. Y por ahí podéis ver un plano urbano de lo que suponemos que era el yacimiento de Alargar. Por aquí ya tenemos el bronce tardío y final, sobre todo la última parte de la época del bronce. Acá tenemos un conjunto de retícula bruñida, un conjunto de armas de la red de Huelva. Por ahí podéis ver otra olla que es una donación de Bienvenido González Sánchez. Una pulsera de bronce del tardío final, un vaso troncocónico invertido de bronce tardío, un fragmento de fuente carena harta, un puñal de lengüeta, varias vasijas ovoides, y esta de abajo es una vasija con impronta de base plana. Es del bronce tardío final, sobre todo entre el 1000 y el 900 a.C. Por aquí podéis ver un poco de la evolución del yacimiento de los molinos, de Alhama de Granada. Por aquí podéis ver una piedra de molino, la que se utilizaba para moler. Por aquí podéis ver un poco más de piedras. Por aquí podréis ver una piedra de rodadura con una asemejación a lo que se hacía en la época, con trigo, cebada y esparto. Más cantos de rodadura y por aquí podéis ver un vaso bastante grande que podéis observar, donde se guardaba todo ese trigo y esa cebada. También por aquí podéis ver otra piedra de molino, varios vasos más, unos trozos de cerámica de la época, y por aquí no sé por qué había una cinta de casete, pero bueno, y varias piedras más dibujadas de la época. Estamos en la sala cuarta del Museo Comarcal Miguel Aguirao de Vélez Rubio, Almería, que está dedicada a los colonizadores e íberos. Ya estamos en una época de final de
de la época del bronce, muy tardío, ya casi en la época del hierro, diferente época del hierro, y continuamos con la parte fenicia, tartésica y protoibérica. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de información sobre Tartesos. Tartesos fue una civilización que surgió en la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz. Bueno, si lo podéis ver en los primeros pobladores, coincide con los turdetanos. Y por aquí podéis ver un vaso donado por Bienvenido González Sánchez, como anteriormente otros vasos y otras cerámicas. Por aquí podéis ver una urna de Cruz del Negro del siglo VI al VII a.C., esta fenicia, unas placas de cinturones, unas puntas de barbillones, un colador tartésico, un fragmento gris bruñido del tarteso, más fragmentos de platos, etc., una ampolla de aceite orientalizante y una vasija paloibérica. Por aquí a continuación podemos ver cerámica ática y material ibérico, como el número 2, donde podéis ver toda la colonización griega, precisamente, que fue la que trajo toda esa cerámica ática, como los yacimientos de Ampuria, Roda, Mairaqué, al lado de Málaga, Everos Copellón, que si no recuerdo mal era Denia, en la provincia de Alicante, Aloni, aunque hay algunos pueblos más en los que se han encontrado cultura griega, como por ejemplo Granada, Elche, Liria, Sagunto, Azalia, Morella, Calaceite, Tarragona, Mataró. Por aquí podemos ver más información, aunque hay, por ejemplo, podéis ver cerámica ática de la época griega, unos plomos de pesa, cerámica ática en barniz negro, por eso veréis que es muy oscura, un fragmento de mortero ibérico, cuenco ibérico de imitación campaniense y fragmentos de cerámica íbera decorada. A partir de ahí pasamos también a la sección cuarta. Continuamos con la sección tercera, armamento y ajuar ibérico. Por aquí, por ejemplo, vemos la vasija ibérica de Cástulo, un fragmento arquitectónico de ibérico estilo jónico, una asa de un caldero, una falcata. La falcata fue una arma bastante conocida de la Iberia de la época, tanto que era bastante guerrero. Un esbote ibérico de Despeñaperro, se ve muy chiquitín. Un falso ídolo ibérico. Balas de onda. Por ahí podéis ver más cerámica ibérica. Un plato de cerámica común. Una anilla, una aguja, un clavo y una pesa. Fíbulas angulares. Por aquí podéis ver un molino íbero. Cedido por Salvador López Cotes. Una urna. A continuación tenemos una donación que hizo la Real Orden de la Dama de Elche al pueblo de Belorrubio, de la Dama de Elche. También a continuación tenemos más vasija ibérica, que es la sección cuarta, como podemos ver, unas ánforas púnicas, una urna ibero-romana, ya entre el siglo II y el siglo I a.C., ya en la época en la que la conquista romana se estaba haciendo firme. Para que podáis ver una imagen de Iberia, la antigua Hispania, con los dominios cartagineses que tenían en la época, y cuando ya también empezamos un poco a ver las guerras púnicas. Por aquí podéis ver la urna de Tello, encontrada en el municipio de Vélez Blanco, que es una vasija de barro de una boca estrecha. Por aquí podéis ver, es muy redonda, con el culo muy ancho, que se cerraba con trabamalones de pequeño tamaño. Ahora mismo vamos a entrar a la sala 5, dedicada a la Hispania romana. Como podéis ver, es una sala bastante grande. Ahora os iré contando un poco de todo el tema de cerámica, elementos de tocadores, todo el material romano y visigodo. Antes de empezar, luego después con la sala 6, que es musulmán y cristiano.
Por aquí podéis ver el capitel del billar, aunque no está ubicado en su urna, sino está ubicado aquí a la derecha, que podéis ver que es una imagen de una mujer bastante bien desarrollada. A continuación tenemos un poco de... Nos vamos a la sección 2, cerámica rumana y luzarna. Vamos a ver un vaso de tela sigilata que fue encontrada en la villa romana del Chiribet, que está ubicada en la vía Augusta, entre Cartago Nova, que era Cartagena, y Cástulo. Cástulo, si no recuerdo mal, era Baza, no, o Guadix, no recuerdo bien ahora mismo. Por aquí podéis ver vaso y jarrita de paredes finas, un cuenco de cascarón de huevo, un juego de fichas para jugar a los juegos romanos que se jugaban en la época, cerámica campaniense, fragmentos de cerámica sigilata de diversa procedencia, algunas luceras romanas para alumbrarse. Por aquí podéis ver como cerámica popular tenemos la ánfora. En esa época la alfarería estaba muy extendida. Así que tenemos una espesa de telario y unos alfayones y unas fusayolas y un conjunto de cerámica popular, un poquillo de cerámica popular rumana. Aquí también tenemos una influencia del dios Baco, que se encontró en Chiribel, que es un adolescente desnudo, de formas casi femeninas, y rostro de rasgos dedicados, y se encontró en el yacimiento del Villar, en una excavación que se hizo en el verano del año 85. Por aquí podemos ver también una división administrativa romana. Por aquí podéis ver la primera división que podéis ver más punteada es la división que se hizo entre la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior, que se cortaba por la zona de Oria, Cantoria y Villarico, manteniendo como margen el Real Manzora, llamado en esa época Surbo por sus grandes crecidas, y la división, luego también cuando fue la Bética y la Tarraconense, la división está ubicada a partir de la punta del Sabinar, quiere decir solo Canjayar, Murgi, que es el actual elegido, y Adra, que en esa época se llamaba Abdera, estaba en la Bética. El resto pertenecía, el resto de la provincia de Almería pertenece a la Tarraconense. El 3, ¿cuál es? El 3, vale, no, este. Aquí podemos ver un elemento de tocador romano que se encontró en la villa romana de El Villar, en el Chiribet. Y, por ejemplo, podemos encontrar un lacrimatorio romano, del latín lágrima, que es una lágrima. Es un tipo de vasija que se encontraba en las que los dolientes, es decir, la gente que sufría el luto por sus fallecidos, depositaba sus lágrimas. Por aquí también podemos ver un poco de un ajuar romano, unos camaceos, unos alfileres, unos anillos de pasta y unas cuantas de cristal. Fragmentos más de vidrio. Y aquí debería haber una imagen de un mosaico romano con teselas, como el que vemos arriba, pero en este momento no está disponible. También por aquí ya tenemos yacimientos romanos y visigodos, por lo que podéis ver en la sección quinta, donde podemos ver objetos de hierro como una espada, una hacha, una zuela, una lena, unos clavillos. Aquí debería haber una Venus, pero ahora mismo no es. Un conjunto de una pulsera y un anillo de la época, una anforita visigoda. Y por aquí podéis ver territorio conquistado por los visigodos en la época, que por ejemplo, lo que veis en la zona verde fue el territorio conquistado al principio por Leovigildo. Y luego el azul fue el territorio que se fue conquistando después, que fue el territorio que se conquistaron a cántabros, vascones y a los suevos. En esa época también hay una gran influencia bizantina, sobre todo toda esta zona del sur, ya que fue conquistada por Bizancio, es decir, por la antigua Constantinopla, para el reinado de Justiniano, y se mantuvo hasta el 624. Por aquí podemos ver la sala sexta, que es de la época musulmana y cristiana, una sala bastante grande en fondo, y aunque aquí se va mi padre, tampoco es nada del otro mundo,
y comenzamos viendo todo lo que hay por la sala, donde podemos ver todo el tema de conjuntos musulmanes, y lo que hay posteriormente de época cristiana. Ahora mismo os iré explicando uno a uno todo lo que por aquí podemos ver. En la primera sección tenemos los candiles vasijas musulmanas. Por aquí podéis ver un crisol, un jarrito con marcas de vidrio, que es de Úbeda, Jaén, un jarrito cilíndrico con decoración pintada y una cerámica pintada del siglo XII. Por aquí abajo podéis ver un candil vidriado del siglo IX, que es de la colección de José Roca García, toda esta parte. En un sexto podemos ver otros candiles, muchos tipos de candiles. Y en el número 9 podemos ver un candil bizcochado de cazoleta abierta. Ese es más posterior, es del siglo XIII al XIV. Para continuar, nos vamos al número 2. Por aquí vemos un poco de cerámica musulmana, de Cogollos Vega, de Granada. Y podemos encontrar varios jarritos vidriados, como podéis ver por ahí. Alguna taifores, una redoma, una jarra bizcochada que podéis ver por aquí. Vale, por aquí también podéis ver unos fragmentos de tinaja de Capileirilla, de la Alpujarra, del pueblo de Capileira. También podéis ver el número 13, que es esa cerámica medio verde que veis, que es vidriada, pertenece a Villanueva de Mesía. Y en la parte de abajo, ese marroncillo más oscurillo que estoy enfocando ahora, es una botella bizcochada entre el siglo VIII y IX de Vélez Blanco. Aquí tenemos la lápida sepulcral de Mutarrif ibn Mujair. Si lo te viene explicado, me lo apuntáis en comentarios, porque no entiendo del idioma. Por lo que podéis ver, es del siglo X, es del año 327 después de la Égira, es decir, el calendario musulmán. Aquí podéis ver algunas tablillas, algunas de las funerarias. A continuación tenemos un poco de material musulmán encontrado en el cerro judío de aquí del pueblo de Vélez Blanco, un cráneo de un árabe, bueno, de un hispano musulmán. Por aquí podéis ver algunos fragmentos de cerámica pintada y de tinaja. Por aquí podéis ver unos fragmentos de taifores y una puntilla de flecha de la época. Bueno, una puntilla de flecha y una puntilla de puñal de la época. Por aquí estamos en la sección cuarta, que es un conjunto musulmán del Castellón de Villarrubia, que es esto, junto con lo que tenemos allí, esa vasija de la izquierda, donde podemos ver ejemplos de cerámica musulmana, principalmente árabe y nazarita. Por ahí podéis ver un poco de todo. Por aquí podemos ver, principalmente casi todo lo que hay es de época nazarí. Seguimos viendo un poco, ¿no ves? Pocas tribuladas de jarro. Esa anterior es del siglo X, pero el resto, principalmente casi todo, es de siglos XII, XIII, XIV y XV, de época española, de época hispánica, no, de época hispánica no, de época musulmana. Por aquí podemos ver un poco de todo. Por aquí podemos ver un poco de cultura precolombina, sobre todo del Perú. Por aquí podemos ver un poquillo de vasijas funerarias, una vasija decorada de Bolivia, una del Nazca de Perú. Ahí, por ejemplo, ahí enfrente podéis ver puntas de flecha obsidiana, que son de México, de la cultura azteca. Casi todo lo que tenemos en esta sección es mexicano, aunque hay una placa de hidro colombiana. También por ahí podéis ver un pequeño libro sobre la siguiente de la cultura del pueblo maya. Por aquí también podéis ver figuras sedentes, cuenquillos y puntas de flecha antropomorfas y algunas cosillas más.
Aquí tenemos la sección quinta, que es dedicada a cultura hispánica del siglo XVI-XVII. Por aquí podéis ver una bala de cañón, aunque es un poco difícil datar de cuándo se utilizó concretamente. Por ahí podéis ver un puñal de hierro, un cañón de escopeta y la parte de una espada, de la antigua espada con rodela, que todos imaginamos. Por aquí también podéis ver un poco de vidriaje de la época, de cómo se hacía el vidrio, con sus motivos ornamentales, muy bonitos para las formas. Por ejemplo, aquí aceiteras y porrones para el vino. Luego continuamos con la sección sexta, que seguimos con un poco de cerámica y tal de aquí de la zona. Por ejemplo, vasos de cerámica de vasos, algunas colgantes, un zoomorfo del siglo XI, eso es muy anterior, pero es porque está en esta zona, y más vasijas. Por aquí también tenemos a continuación cuenca y arista, es decir, azulejos que hacían los árabes a finales del siglo XVI y anterior, es decir, de época nazarita sobre todo. Por ejemplo, podéis ver todos sus azulejos, esa forma que tenían los árabes dibujar utilizando motivos geométricos, motivos florales, dibujos. Y por aquí hay un poco más de cerámica. Y por aquí ya casi todo lo que tenemos son de época cristiana, del siglo XVI y XVII. Por ejemplo, el cántaro que veis por aquí por ejemplo, vidriado de color verde, es del siglo XVI y XVII, es del regimiento de Cuyar de Baza. Por aquí podréis ver algunas fuentes vidriadas del siglo XVI, algunos cántaros más, una ánfora de relleno de bóveda. Y, como he dicho antes, en la zona de cerámica y pavimento cristiano. Por aquí podéis ver un poco de antigüedades de un señor de aquí de Beleblanco, que se llamaba Federico Motos Fernández, que era farmacéutico, y aparte de ser farmacéutico, era anticuario, que escribió un libro que se llama Historia de la Arqueología del Sureste Peninsular al inicio del siglo XX. Y por aquí podéis ver, me enfoco un poco el suelo para ahora subir, para que veáis en la forma del suelo de ese azulejo del principio del siglo XX, cómo era el estudio de este gran farmacéutico de aquí de la zona, con toda su docena de libros, su escritorio con una máquina de escribir de época clásica, bastante clásica, una Smith Premier, con algunos catálogos de Federico de Montos y algunas imágenes de la arqueología. Por ahí podéis ver algunas más de las antigüedades que era este señor, alguna información sobre, por ejemplo, un teléfono de la época, un poco más de antigüedades, algunos libros sobre información sobre el poblado de los Millares, una chaqueta de un traje de la época del señor, una boina, un sombrerillo de arqueólogo, porque también podéis ver una palangana y una jarra. También podéis ver todo una sección de caja de almacén sobre Cueva de Ambrosio, sobre el Paleolítico, sobre todo lo que fue descubierto el señor en Cóndar, en el Cerro del Pilar. También podéis ver alguna botella de alcohol, una radio de la época, llamada en esa época transistores. Por aquí podéis ver también algunos mapas de la zona y algunas medicinas de esa época que fabricaba este señor.